Las evaluaciones teóricas son el 40% del promedio final y las evaluaciones prácticas, las notas prácticas son el 60% del promedio final. Es por ello que si tú estás ausente en las prácticas, más del 50% automáticamente desapruebas el curso. Lo que se busca es que no se llegue a ese punto, ¿no? Ya que no deseamos que nadie se apruebe. La teoría, bueno, eso lo vamos a crear en el siguiente diapositiva, pero un adelanto que es una prueba de opción múltiple. La práctica anatomía son lo que explicó Johanna, preguntas y respuestas, en algunos casos informes, exposiciones, etcétera. Y la práctica de fisiología son los informes, según la rúbrica, y un seminario que se da según grupos, ¿no? Que es una exposición individual. Si bien es en grupo, se evalúa individualmente, y también la monografía de manera grupal, ¿no? Todo esto se brinda una rúbrica, se brindan pautas para que el estudiante pueda llevarlo a cabo correctamente, ¿no? Y no tenga una nota desaprobatoria. Aquí en los seminarios lo suele evaluar un docente en específico, ¿no? Que suelen ser los mismos que evalúan la teoría, lo que dan la teoría de fisiología, y pueden hacer preguntas, ¿no? Terminas de exponer tu parte y te preguntan, ¿no? Algo relacionado a lo que expusiste o de repente algo en general, porque se supone que al haber hecho la monografía grupalmente debes saber cualquier punto del tema que te ha tocado, ¿no? Que puede ser, por ejemplo, el síndrome de la intuición irritable, la hipertensión arterial, el sistema respiratorio, las afecciones respiratorias, etcétera, ¿no? Ahora sí, siguiente, Johan. Como dije, los exámenes teóricos son de opción múltiple y se dan por la plataforma Google Forms, o por lo menos en ese acuerdo se llegó con el doctor Córdoba, ya que el aula virtual se suele saturar bastante, ¿no? Cuando hay un gran número de estudiantes en ella, ¿no? Y como ya sucedió en anteriores cursos, se le comunica al docente y el docente accedió a realizar por la plataforma Google Forms. El link es, bueno, todos los estudiantes deben unirse al link de Google Meet que les brinda el docente, y todos, es importante este punto porque si es que por A o B alguno no puede tener la cámara prendida durante el examen, se da menor tiempo para que rindan el examen. Por ejemplo, si el docente estipula 35 minutos para el examen con cámara prendida, todos sin excepción, y alguno, dos o tres que no puedan, por algún motivo, se llega a reducir el tiempo a 15 minutos o 20 minutos. Entonces es por ello que todos se encuentren con cámara prendida para que puedan desarrollar su examen con normalidad y sin preocupaciones por el tiempo. Además de verificar la conexión a internet, ¿no? Que es muy importante. Y ambos profesores, tanto el doctor Geray como el doctor Córdoba, están presentes en todo el examen y es que se quedan al final para resolver las dudas sobre el examen o corregir alguna pregunta si es que hubiera estado, o tuvieran alguna duda o creen ustedes que hay alguna equivocación, ¿no? Siguiente, Johan. Por último, algunas recomendaciones. Primero, como ya lo hemos mencionado a lo largo de todo el PPT, no faltar a las clases prácticas y teóricas, y en caso sea inevitable, ya presentar pruebas razonables, ¿no? Que puede ser una justificación médica, una justificación de trabajo. Y como dijo Johanna, si es que algún estudiante tiene algún tema delicado de que quiere hablar con el docente directamente, se tiene que informar a la delegada y posteriormente la delegada le comunica al doctor, y si el doctor accede, ¿no? Se le brinda correo, un número al estudiante para que entable una comunicación directa. Segundo, esto sí es más por una experiencia de ambas, que siempre se debe mantener un orden, ¿no? Esto es más un consejo para quienes vayan a estar a cargo de la delegatura. Procuren que siempre hay un orden al momento de consultar alguna nota o tener alguna duda sobre el curso, ya sea de la parte teórica o práctica, ¿no? Por ejemplo, en caso de la práctica, el estudiante que tenga la duda o quiere consultar algo, lo habla primero con su delegada de grupo, ya sea de práctica de anatomía o práctica de fisiología, y la delegada de grupo lo comunica al docente de ese grupo, que, bueno, si en caso fuera la clase de práctica de fisiología, lo consulta con ese docente. Y si el docente por A B no responde o tiene algún inconveniente y no le llega a responder lo más pronto posible, ya se comunica a la delegada del curso, la delegada del curso lo comunica al jefe de curso, que es el doctor Córdoba, y después el doctor Córdoba habla directamente con ese docente y se llega a solucionar tranquilamente el problema o el inconveniente que haya habido, ¿no? Es más para no generar desorden y evitar que los docentes se incomoden, ¿no? Porque ya ha pasado que de repente, bueno, como siempre se brindan los correos de los docentes, o los docentes pueden brindar el correo a los estudiantes del grupo, si todos escriben al docente, el docente, como saben, son doctores.
Entonces tienen horarios de hospital distintos, tienen citas y no tienen el tiempo suficiente de repente para responder a todos y se pueden saturar e incomodar. Por eso es que están los delegados de curso. Ellos son los intermediarios entre el grupo y el docente de la práctica para que todos los problemas se solucionen de manera cordial, amable y respetuosa, ¿sí? No es porque, no sé, no se quiera pasar esa barrera, ¿no? Pero es para evitar saturar al profesor y luego, bueno, si es que ya no accede el profesor, ya la delegada del curso, ¿no? Correspondientemente. Al final de cada práctica, bueno, no deben olvidar esto, si tienen algún problema, algún inconveniente, siempre consultarlo con su delegado del grupo, ¿no? Para no, por ejemplo, si es que yo falté a la práctica de anatomía y es algo justificable, sé que se puede justificar, lo tengo que comunicar inmediatamente con la delegada para que esa ausencia no sea calificada como no justificable, ¿no? Y así evitar posibles problemas, ¿no? Al momento de colocar las notas, ¿no? Como ya saben, la ausencia de una práctica es calificada como cero. Y como ya dijimos, en el caso de presentar algún problema de salud, los justificantes, ¿no? Con la receta o firma del doctor. Y el consejo final, sí, Johan, es que mantengamos el respeto en todo momento. Recordemos que los delegados también son estudiantes, ¿no? Y bueno, eso sería todo por parte de anatomía. Disculpen, al inicio hubo un error. El periodo fue de octubre a febrero, ¿sí? No fue de septiembre a febrero. Ahí hubo un error. Disculpen, nos excedimos un poco del tiempo, pero espero que hayan entendido y que puedan llevar bien este curso, ¿no? Que no es difícil, no tengan miedo, pero sí, respecto a lo que mencionas, Benjamín, el docente les tiene que brindar una rúbrica. Como mencionó Johanna, mencionó algunos parámetros, ¿no? El límite de hojas, el tamaño de letra que es Arial, 12, interlineado normal, ¿no? Carátula, referencias en formato Vancouver. Eso sí, tengan bastante cuidado con las referencias, porque por lo menos los docentes suelen ser un poco exigentes en ese lado. Mm, De repente podemos brindar la rúbrica para que se guíen un poco, ¿sí? Lo estaremos coordinando ya con Jefferson tal vez para pasarle las rúbricas eh, para que se guíen, ¿no? Pero de todas maneras, las monografías no, son más como, por ejemplo, hablando de síndrome de la intestino irritable, una monografía tiene un índice, la definición del tema. Bueno, en sí, en la parte de seminarios depende mucho de lo que el docente que va a calificar eso te indique, ¿no? Cada docente te puede brindar una lista de posibles puntos que puedes abarcar. Por ejemplo, en mi caso, a mí me tocó el síndrome del intestino irritable y la docente nos, este, nos mandó una serie de puntos que quería que abarquemos, como la definición, los tipos, la sintomatología, la clínica, el tratamiento, el diagnóstico, eh, etcétera, ¿no? Y eso es lo que incluye en la monografía, que es un trabajo académico, ¿no? Que tiene también ciertas normas, ¿no? Como les digo, de repente podemos mandarle las rúbricas luego, coordinando con Jefferson, para que tengan un poco de noción, ¿no? Pero tengan en cuenta que depende de quiénes estén a cargo del curso, ¿no? De repente, si es que los doctores siguen siendo los mismos, puede que sea la misma rúbrica, o que, o que puedan haber ciertas modificaciones, ¿no? Pero sí, pueden guiarse de ello. Eso sería todo. Muchas gracias por prestar atención. Sí, para aclarar algo último, chicos, no, la monografía no es igual que los informes. Por ejemplo, una monografía, como dijo Angie, va introducción, tienes que hacer tu pequeña introducción, tu resumen y tus títulos, subtítulos, ¿verdad? Para esto, cada docente, bueno, nosotros nos brindaron una bibliografía. Cuando cada docente evalúa los seminarios, porque así se llaman seminarios. Entonces, por ejemplo, como dijo Angie, en el sistema digestivo, el intestino irritable, les brindaron ciertos documentos para que se guíen de eso y hagan la monografía. Entonces ustedes tienen que revisar esa bibliografía y ampliar también sus investigaciones para que hagan su monografía. Los informes, por el espacio, por el poco contenido que tienen que haber, porque solo tu contenido tiene que estar en 2 hojas, lo que se recomienda es empezar
definición de palabras claves, por ejemplo, si te toca un tema de hematología, defines, ¿no? Grupo sanguíneo, tipos de exámenes que se hacen para los grupos sanguíneos, yo qué sé, las otras cosas, y abajo, cuando acabas de la definición de los temas, de las palabras claves o temas principales, empiezas a describir, por ejemplo, cada examen, en qué se basa y para qué sirve, y así, ¿no? También van a tener prácticas, por ejemplo, de sistema urinario para que puedan identificar los tipos de problemas que se pueden dar, y también van a tener, por ejemplo, de sistemas de obesidad, sistema digestivo. Entonces, lo que más se busca con los informes es que ustedes expliquen mediante el informe lo que han observado en la práctica y que se pueden, o sea, los docentes puedan saber que ustedes han entendido, que mediante ese examen o mediante el examen de laboratorio o sepan identificar la lectura de los exámenes de laboratorio, ¿no? Entonces ustedes en los informes van a explicar más que todo eso, qué es lo que han visto en la práctica, es el examen que les mandan a hacer para qué sirve y qué dato importante te da. Entonces esos son los informes. Y las monografías, ya les dije, es más que todo del tema que les van a dar y les van a dar una bibliografía en la cual ustedes se van a poder basar. Ah, sí, Súper chiqui. genial, muchas. Ujú. Sí, Yo quiero estaba hablar. viendo de un Angie, punto, sí, disculpa. ¿qué Aparte habla? de los exámenes teóricos, hay un examen de seminarios, es decir, los seminarios que pongan sus demás compañeros también se evalúa. Por eso es que las monografías, bueno, por lo menos en nuestro caso, compartimos en una carpeta de Drive las monografías de cada grupo para que lo puedan leer y estudiar para el examen, ¿no? Que también es de opción múltiple, son 10 preguntas nada más, o si mal no recuerdo, y también se evalúa, ¿no? Que va junto a la parte práctica. Sí, solamente eso. Ujú, gracias. Súper genial, gracias Angie y Johanna. Eh, Muchas gracias por la exposición. Espero que le hayan servido a todos nuestros compañeros. No sé si tiene alguna otra pregunta más para ir avanzando. Bueno, creo que no. Entonces seguiríamos con el curso de bioquímica. Está a cargo de la delegada Luz Guamaní y Jordan. Si se Sí, encuentran ahí, por favor. buenas ¿Mm? noches, compañero. Sí, sí me encuentro presente. Sí, pueden compartir. Gracias. Ok. ¿Se logra visualizar? Sí. Ok, muchas gracias. Bueno, soy Lugo Maní, delegada del curso de bioquímica, y llevé la delegatura junto a mi compañero Jordan Rivera. Somos de la base 19. El periodo en el que se dictó el curso fue el 2021, de fecha 10 de junio de 2020 al 25 de septiembre del mismo año. Los docentes jefes de la asignatura fue la doctora Imelda Patricia Domínguez Estrada y también la doctora Justina Najarro, que estuvo encargada sobre todo de la parte práctica. El horario en que nosotros llevamos fue el día miércoles. La teoría se llevó para el grupo A de 8 de la mañana a 9 de la mañana y para el grupo B de 12 a 1 de la tarde. La práctica se desarrolló de 10 de la mañana al mediodía. El curso cuenta con 3 créditos. Ahora, ¿en qué consiste el curso? Bueno, esta es una asignatura teórico-práctica de carácter obligatorio que corresponde al área de ciencias básicas. Tiene como propósito que el estudiante aplique los conocimientos técnicos científicos de bioquímica, los cuales van a ser pertinentes para resolver los problemas propios de la carrera, ¿no? La salud humana en el campo de la carrera. Además va a comprender los temas de metabolismo de carbohidratos, lípidos, proteínas, los mecanismos bioquímicos, el equilibrio ácido-base en el organismo humano, además del rol metabólico de las vitaminas y las principales sales minerales. Bueno, la metodología del curso. Primero voy a explicar cómo se desarrolló la parte teórica y posterior a esto la parte práctica. Bueno, la teoría se daba una vez por semana, como se mencionó al inicio, fue los días miércoles. El aplicativo que se utilizó fue el Google Meet, el aula virtual, el Moodle. La metodología que se utilizó para la teoría fue el Flipchart Classroom, que sabemos de que el aula invertida, ¿no? Se dejaba actividades en casa, luego que eran complementadas en la clase virtual.
Esa teoría se dictaba, bueno, era una exposición asincrónica. ¿Qué quiere decir? De que el material teórico, se subía al aula virtual y esto constaba más o menos en un promedio de 30 minutos. Por ejemplo, acá tengo el tema de carbohidratos y bueno, así era, ¿no? El profesor lo explicaba pero de manera súper rápida. Es por ello de que cada persona, bueno, cada alumno tiene que complementarlo, no tiene que buscar eh, investigaciones o también bibliografía que sea ligado al tema. Aparte de ello, también se realizaban los foros ansincrónicos. Para esto se dejaban algunas preguntas que constaban tal vez de un promedio de 5 preguntas que se desarrollaban en parejas. Bueno, la profesora lo hizo en pareja porque para ella era más fácil revisarlo. Eh, y, y estas preguntas, bueno, esta resolución, ya tenías que estar con esto en la teoría sincrónica y tenías que participar de forma activa. En el horario sincrónico también se realizaba preguntas al azar. Tal vez me estoy escapando de algo, de que los profesores te dejaban una revisión de investigaciones. Por ejemplo, te brindaban un PDF, ¿no? De una investigación. Tú tenías que leer y analizar esa investigación y posteriormente en la hora sincrónica, no, en la hora sincrónica tú podías preguntar al profesor. Estas consultas se realizaban a partir del intermedio de la clase. O sea, la clase se dividía en dos secciones, se podría decir. La primera parte era en la que el profesor pedía la participación activa de los alumnos de acuerdo a las preguntas del foro, ¿no? Que te habían dejado con anticipación. Y se complementaban las ideas y posteriormente la resolución ya completada de esto lo podías subir al aula virtual. Luego, después, en la siguiente sección, bueno, a partir de la mitad de la clase para adelante, podías hacerle preguntas a la profesora acerca de la parte teórica asincrónica, tal vez lo que no hayas entendido, y la profesora podía brindar más información acerca de ello. Bueno, para la parte práctica del curso, esto se divide en dos, en laboratorio y en seminario. En la parte de laboratorio se dictaba cada 2 semanas, se intercalaba. Primero una semana era laboratorio y otra semana seminario. En los grupos de laboratorio constaba de grupos de 10 estudiantes. Se subían las guías anticipadamente en la aula virtual. También, bueno, en nuestro caso, las primeras semanas sí se subían con anticipación de más de una semana, tal vez, pero llegó un momento de que las guías se comenzaban a subir como 3 días o 2 días con anticipación. Entonces, por ello, la delegada o el delegado que sea este curso tiene que presionar para que suban los materiales a tiempo, ¿no? Bueno, en laboratorio se utilizaban algunos programas de simulación. Bueno, en la imagen se proyecta una simulación de electroforesis de las proteínas, la cual también se brindaban unas guías. Bueno, en las guías ya más o menos te decían, tienes que instalar este programa en tu dispositivo, ¿no? Ya sea tu laptop o computador. Posteriormente, ya para que vayas averiguando más o menos cómo es el funcionamiento de esto, ¿no? Posteriormente en la clase, la profesora encargada de tu grupo te explicaba el funcionamiento de esto y tal vez te podría complementar con una teoría adicional. Ya en clase, cada alumno debía realizar como que un procedimiento de cómo se utilizaba esto. O sea, todos los alumnos en sí tienen que participar. Y es ahí cuando aparecen lo que son las discusiones grupales, ¿no? En la que dice, ah, ya, esto puede servir para esto, y se complementa con la teoría, y tienes que enlazarlos con la teoría que te han brindado anteriormente. Y esto va a servir para aprovechar mejor la clase. Posterior a esto, se debe hacer un informe de la práctica virtual que se ha desarrollado. Esto se debe subir al aula virtual. Este informe generalmente solamente es explicar los pasos de uso de este programa de simulación, pero también se brindan algunas rúbricas y se debe basar en eso, ¿no? Es importante aclarar de que estas actividades de laboratorio no son recuperables. Bueno, en las siguientes semanas, bueno, seminario, también es una sesión quincenal. Ahora estos grupos van a ser más reducidos, de 8 alumnos. Bueno, en nuestro caso fue de 8 alumnos, ¿no? Depende también de la cantidad de estudiantes que tenga su promoción.
Bueno, acá se va a hacer una revisión de los casos clínicos en la cual se tiene que hacer un análisis, interpretación y aplicación de los conocimientos adquiridos por la bibliografía que el docente la tiene que brindar. ¿Esto qué quiere decir? De que el docente ya anteriormente ha tenido que brindar, o bueno, con días de anticipación se cuelga en el aula virtual un caso clínico o una investigación relacionado a eso y como los términos son un tanto difíciles para nosotros, porque recién estamos conociendo, entonces tenemos que investigarlo. Y acá estamos aplicando lo que sería la investigación formativa, porque vamos a hacer revisión de investigaciones que están ligados al tema que nos han dado, ¿no? Aparte, te van a brindar una guía o tal vez un PPT, ¿no? Depende de lo que prepare el docente, sobre los puntos que tienes que poner en tu mapa conceptual, o bueno, en tu organizador gráfico. Para nosotros generalmente fue un mapa conceptual. Y esto lo tienes que exponer el día que te toque tu seminario. Bueno, el curso se divide en 4 unidades. La primera unidad es el metabolismo de carbohidratos, la segunda son el metabolismo de lípidos y proteínas, la tercera, los mecanismos bioquímicos de las enzimas, hormonas y el equilibrio ácido-base, y la última unidad es el rol metabólico de las vitaminas y las principales sales minerales. Bueno, pasando a este tema de la calificación, como bien lo mencionaron mis compañeras anteriormente, solo van a tener derecho a la evaluación los estudiantes que hayan cumplido con más del 70% de la asistencia. Siendo importante, se puede decir, la cosa siempre resaltaba que era más importante la parte práctica, posteriormente lo voy a mencionar por qué. Y bueno, este curso, al ser una asignatura de 3 créditos, solamente se permiten tener 2 evaluaciones teóricas. Para las evaluaciones prácticas, y también 2 evaluaciones prácticas. Pero ¿qué pasa? De que los profesores decían que eran solamente mejor las 2 evaluaciones teóricas y que cada clase de práctica, ya sea laboratorio o seminario, debería ser clase calificada. Por eso se recalca, ¿no? Que no se debe faltar. ¿Cómo se divide esto? En la teoría vale el 40% del promedio y la práctica el 60% del promedio. En la teoría se cuenta el 20% es asistencia y participación y el otro 20% es las evaluaciones parciales, ¿no? La parcial y la final. En la práctica, el laboratorio va a valer el 30% y el seminario otro 30%, siendo la totalidad de todo el 100%. Ahora, ¿cómo son los exámenes? Bueno, como se mencionó, ¿no? Son 2 evaluaciones, el parcial se va a dar en la semana 8 y el final en la semana 16. La plataforma a utilizar va a ser el Google Forms, también porque hay muchos problemas con el aula virtual, de que se satura demasiado, entonces como que la página colapsa y no permite que se avance de preguntas. Por eso se eligió el Google Forms. Y bueno, también es un examen con respuesta de opción múltiple y solamente se tocan los temas de teoría. ¿Por qué? Porque obviamente la práctica está siendo calificada. Y bueno, también, al igual que en el curso de anatomía, se debe entrar a realizar el examen. Primero te brindan un enlace de Google Meet y tienes que tener tu cámara prendida. Respecto al sustitutorio, bueno, también se tiene que aprobar uno de los 2 exámenes para que puedas acceder a ello. Si no, bueno, las recomendaciones serían que primero es esencial la organización, también no faltar a clases, y en especial a la práctica, estoy recalcando alrededor de toda esta exposición. Además, revisar, estudiar y complementar la teoría sincrónica, leer y analizar la bibliografía enviada por la profesora, preguntar en caso de que queden dudas. Y chicos, de verdad tienen que preguntar y tal vez el profesor, bueno, porque nos pasó a nuestro grupo, ¿no? Tal vez no te responda de la mejor manera, pero no te lo tomes tan personal. Quédate contenta que has adquirido un nuevo conocimiento. Tal vez los profesores tienen un conocimiento científico o académico elevado, pero tu trato como persona, como ser humano, es un poco bajo, ¿no? Entonces, no se sientan mal por eso, o bueno, traten siempre de sacar lo mejor, lo positivo de todas las cosas. Además, realicen resúmenes y estudienlos. También
recalcar de que tienen que entregar los trabajos en el horario establecido, porque los profesores te dicen, tienen, por ejemplo, la parte del foro, te decían, tienen hasta el día jueves, ¿no? Era miércoles y te daban hasta el otro día como para que complementes la información que hayas recibido en la teoría sincrónica. Entonces decían, y hasta el jueves 11:59 de la noche. Ya pasando esa hora, el aula virtual se desactivaba, o bueno, en el caso del foro, la profesora miraba la hora, ya no contaba ya es el trabajo que le hayas enviado. Por eso es importante de que se entreguen los trabajos en el horario establecido. Y también no le estén enviando correos a la profesora directamente. Tienen que hablarlo a través de su delegada, porque los profesores se saturan viendo tantos correos y a la final su trato se vuelve más oso, ¿no? A los estudiantes. Y también, si el trato del docente es un poco difícil, tienen que llegar a acuerdos primero con él. Bueno, haciendo un paréntesis, esto sobre todo porque nos tocó una mala experiencia con un profesor y también su trato era un poco difícil, ¿no? Entonces se llegó a unos acuerdos y a través de esos acuerdos recién él pudo mejorar su trato. Bueno, el consejo final es de que no estudies para el examen, sino estudian para la vida. Bueno, gracias. Si tienen alguna consulta, lo dejan en el chat, por favor. Genial, gracias, Luz. Si alguien tendría alguna consulta, un minuto para poder seguir. Buenas noches. Yo tenía alguna consulta con respecto a las tareas. ¿Cómo es más o menos la metodología? Si dejan tareas, digamos, ¿cuántas tareas dejan en una semana o aproximadamente para tener una idea? Bueno, respecto a las tareas, no se dejan tareas como tal, sino, por ejemplo, estaba mencionando en la parte teórica, la tarea en sí sería el foro. Tienes que leer el PDF de la investigación que te han enviado, ¿ya? Y después de eso tienes que complementar tu información, ¿no? Para este foro te dejan como unas 5 preguntas. Varía dependiendo de cuántas lecturas te dejen para que leas, varían las preguntas. Y también de la complejidad del tema, bueno, de la lectura que te están dando. Para esto, bueno, depende con cuánto tiempo también cuelguen la guía en el aula virtual. Es por ello que la delegada o delegado tiene que estar pidiendo constantemente. Si es que te lo cuelgan, por ejemplo, si te toca el día miércoles, ¿no? Y lo cuelgan con una anticipación, por ejemplo, el día viernes, tiene que dar bastante tiempo para que lo vayas leyendo. Y en nuestro caso, la profesora nos dejaba hasta un día después de la tarea de llevar la teoría sincrónica. ¿Por qué? Porque ella decía que cuando estábamos en el momento sincrónico, ella podía brindarnos información adicional que tal vez nosotros hayamos obviado en el momento de responder las preguntas del foro. Entonces nos daba un tiempo adicional para hacerlo, ¿no? No sabemos si es que esta profesora va a continuar, pero esa sería la tarea en la parte teórica. Para la parte práctica, bueno, en la parte de laboratorio, la tarea sería entonces realizar el informe de laboratorio, y en la parte seminario sería realizar tu organizador gráfico para que pongas en la clase. No sé si te queda claro lo que te estoy diciendo. Sí, sí, ya me queda más claro. Y con respecto a las exposiciones, también digamos que te dan un tiempo para que expongas o es de acuerdo al tema. Sí, generalmente son 10 minutos la exposición, en el cual tienes que abarcar los puntos que te han brindado. Por ejemplo, te pueden brindar como 10 puntos, y todos esos puntos tienes que abarcarlo en tu mapa conceptual, ¿no? Ya cada persona ya ve la forma de organizarlo, y generalmente se dan 10 minutos. Ya depende si es que tu profesor te quiera brindar más o menos tiempo. Eso depende del profesor de cada grupo. Ya, ya está bien, ahora tengo una mejor idea. Gracias. Ok. Gracias. Bueno, el chat dice que ahora hay libros que nos pueden recomendar para complementar a cada curso, o es suficiente con la bibliografía y PDF que nos mandan los profesores. Bueno, no es suficiente con la bibliografía que nos manda el profesor. Generalmente para el curso de bioquímica se recomienda lo que es bioquímica de Harper, o si no de Leniger.
y también se tiene que buscar información adicional, pero en páginas que sean recomendadas, ¿no? Como Cielo, Pop Science. Exacto. Genial, gracias Luz. Y para ello, también para responder esa pregunta, diferentes libros los encuentran en la biblioteca del centro. Ahí están subidos diferentes libros, como mencionó Harper, entre otros libros, en bioquímica y diferentes cursos, ¿verdad? Ahí pueden encontrarlos. Bueno, continuamos con el siguiente, que es fundamentos. Muchas gracias, Luz. Continuamos con el fundamento, que es, las delegadas son Kiara y Maricielo. ¿Se encuentran ahí? Kiara y Maricielo. Sí, Joaquín. Gracias. Pueden compartir. Sí, ahorita, un ratito, por favor. ¿Se puede visualizar la pantalla? Sí, sí se ve. Gracias. A ver, genial, se ve. Ya. Bueno, en primer lugar, buenas noches ante todos. Mi nombre es Kiara Pajuelo y soy una de las delegadas del curso de Fundamentos de Enfermería. Yo fui la delegada del grupo B, mi compañera Maricelo Lastra fue la delegada del grupo A. Como saben, este curso es del periodo 2021, lo que vendría a ser en el caso de ustedes su tercer ciclo. La duración del curso es de 16 semanas. La docente encargada del curso fue la docente Rocío Cornejo y tuvo como colaboradora a la docente Marta Vera. La profesora Rocío se encargó del grupo A y la profesora Marta estuvo a cargo del grupo B. La cantidad de créditos de este curso es de 3 créditos y los horarios que nosotros manejamos fue los días lunes teníamos clase teórica, todo el grupo A en un Meet con la profesora Rocío y todo el grupo B en otro Meet con la profesora Marta de 8 a 9 y media. Y los laboratorios se dividieron en 8 subgrupos en el grupo A y 8 subgrupos en el grupo B, cada uno conformado de 6 personas. Los horarios fueron de 10 a 11 y media y de 11 y media a 1. No es de corrido, sino que había algunos grupos que les tocaba en el primer horario de 10 a 11 y media y había otros a los que les tocaba de 11 y media a 1. Aquí no se divide en que el grupo A, por ejemplo, va al laboratorio de 10 a 11 y media y el grupo B al segundo horario, sino que tanto grupo A como grupo B se repartieron entre ambos horarios de laboratorio. ¿En qué consiste el curso? El curso de Fundamentos de Enfermería va a tocar, bueno, se divide en 3 unidades. La primera unidad se centra en la historia de enfermería, tanto a nivel nacional e internacional, según las etapas en la historia de la enfermería. Vamos a ver hechos importantes a lo largo de la historia. Luego, en la segunda unidad, se va a ver los fundamentos filosóficos y epistemológicos de enfermería. Más que nada aquí son conocer a las teóricas de enfermería, ciertas teorías que les van a ser de ayuda para otros cursos más adelante y también para la evaluación del PAE, que también lo van a aprender en este curso. Y bueno, como en la tercera unidad se va a centrar más que nada en el proceso de atención de enfermería, que es el PAE, que ya lo van a ir conociendo, que básicamente el PAE lo van a ver a lo largo de toda su carrera, así que en esta unidad sus chicos presten bastante atención, pregunten todo lo que puedan y también investiguen, ¿no? Y averigüen. En cuanto a la metodología del curso, en las estrategias didácticas, como ya lo han comentado mis compañeros, se usan guías de aprendizaje. También, bueno, se va a usar la plataforma Moodle para lo que es subir las tareas, dejar los trabajos, etcétera. Y bueno, las clases se realizan por la plataforma de Google Meet. En la teoría se usa lo que es el aula invertida, que ya lo han estado practicando este año. Les van a dejar como tarea previa cosas como videos, lecturas y foros también. En nuestro caso, el grupo B no tuvo, pero el grupo A sí realizó 2 foros. Entonces, esto depende más que nada también de su docente.
Y en los laboratorios, como les había mencionado, nos dividimos en grupos de 6, más que nada de laboratorios participativos. Si bien en su guía, bueno, aquí le vamos a decir. En cuanto al laboratorio, las guías se dividen en 3 partes: el previo a la clase, durante la clase y posterior a la clase. En las tareas previas van a tener que revisar las guías en las que van a tener tareas, les dejan de tareas, por ejemplo, a veces les van a dejar hacer mapas conceptuales, también les van a dejar revisar algunas lecturas, algunas investigaciones, o también, y eso pasaba bastante para teoría, que les dejaban preguntas. Les van a dejar ciertas preguntas y ustedes durante la clase van a responder esas preguntas, ¿no? Van a hacer como un pequeño debate en base a esas preguntas. Ahora, durante la sesión, bueno, más que nada es presentar la información que ustedes han encontrado, y bueno, también la profesora que pues les va a contratar, ¿no? O les va a aumentar quizá algún dato que se les haya pasado. Pero eso también va a depender más que nada del tipo de clase que sea. También, luego de posterior a la sesión, en realidad no dejaban mucha tarea, pero sí había uno que otro mapa o trabajos que habían hecho durante la clase. Por ejemplo, cuando llegan a la parte final, que van a trabajar lo que es el PAE, les van a dejar como tarea final por ahí que envíen, ¿no? El análisis que han hecho justamente durante clase, completándolo, que lo suban al aula virtual. Luego tenemos en este curso actividades de investigación formativa. En teoría se va a presentar como producto final, como un trabajo final, un producto grupal. En nuestro caso fue el tema de la historia de la enfermería en San Marcos. Para ello nosotros tuvimos que hacer entrevistas a las diversas directoras de la escuela. Tuvimos la fortuna de que la docente encargada nos facilitó los contactos, le escribimos a las docentes, contactamos con ellas, algunas aceptaron, como algunas rechazaron la entrevista, y en base a las entrevistas es lo que la mayoría, bueno, todos hicieron sus trabajos, ¿no? Obviamente también complementando con información que buscaban de diversas fuentes que fueran confiables. Y en el laboratorio, el trabajo final es un ensayo. En nuestro caso fue el tema de qué pienso que es la enfermería. La revisión la hace aquí la docente del laboratorio encargada. En cuanto a la calificación, tienen nota teórica y nota práctica. Recuerden que para aprobar el curso necesitan promedio teórico aprobatorio. La nota teórica ocupa un 40%, mientras que la práctica un 60%. Si bien el laboratorio está pesando más, como les recalco, la teoría tienen que aprobarla sí o sí para pasar el curso. Para sacar su promedio teórico, solamente son los exámenes tanto parcial como final, 50%, 50%, con eso ya van a tener su 40% del promedio. Bueno, ya van a conocer. Y en cuanto a lo que es la nota práctica, ese 60% va a salir del promedio de 3 notas. El ensayo que les había mencionado, sus promedio de sus laboratorios y su trabajo grupal, ¿no? Nota teórica de la investigación que van a hacer. Ahí tienen las proporciones 30, 50 y 20%, y ese 100% que sería ocuparía el 60% de su promedio final. ¿Cómo son los exámenes? En nuestro caso los exámenes fueron 20 preguntas, tanto de laboratorio como de teoría. Era un solo examen en las cuales iban a venir preguntas de teoría y laboratorio, y lo que hicieron las profesoras, o bueno, lo que nos comentaron, era que ellas habían hecho un banco de preguntas, obviamente más de 20 preguntas, y ya la aula virtual te lo ponía al azar, ¿no? De tal forma de que no fueran las mismas preguntas que iba para todos. Era de opción múltiple, como lo permite el módulo. Eran tipo DECO, por así decirlo, porque realmente tómense su tiempo, bueno, también dependiendo de cómo sea su examen, pero tómense su tiempo en leerse bien las preguntas, porque al menos en nuestro primer examen sí tuvimos un poco de dificultad por ello, porque cuando tú lo leías a simple vista parecía una respuesta, o parecía que había más de una respuesta generalmente. Sin embargo, ya cuando lo analizabas o por una pequeña palabra, ya te dabas cuenta que hay una respuesta en específico.
Entonces, lean cuidadosamente sus preguntas para que no tengan ningún tipo de error. Y bueno, la plataforma que usamos en ambos exámenes fue el aula virtual, la plataforma de Moodle. No hubieron mayores dificultades, o bueno, no hubieron dificultades muy graves para solicitar el cambio al Google Forms, que bueno, nosotros hemos usado también en algún momento para dar exámenes. Pero en general las profesoras, si es que tienen ese tipo de dificultades, menciónenlo, o bueno, si es que les toca a las mismas docentes, porque realmente las docentes son muy comprensivas las dos y son muy amables, así que los van a escuchar y si quieren algún cambio lo van a tener en cuenta, muy, muy, muy en cuenta. En cuanto a las recomendaciones que, bueno, pusimos junto con mi compañera, era, bueno, ver la película de la vida de Florence Nightingale, se los van a dejar como primer trabajo probablemente. Y aunque no se los dejen, realmente se les va a servir porque en este curso se va a tocar bastante lo que es Florence Nightingale. Para los que en casa no sepan, Florence Nightingale es la representante de la enfermería. La han visto en muchos posts, quizá en muchas publicaciones. Entonces van a conocer tanto su vida y más que nada su teoría, ¿no? Los aportes que ella dio a la carrera, para el desarrollo de la carrera. Indaguen mucho sobre las teorías de enfermería. En nuestro caso hemos visto cuatro teóricas, disculpe. Aparte de Florence, hemos visto a Jan Watson, creo que a Martha Rogers también, y a Virginia Saunders. Son como que en las que más hemos indagado, si no me equivoco. ¿Por qué les digo que indaguen sobre las teorías de enfermería? Porque esas teorías, las teorías de esas teóricas les van a servir de mucha ayuda cuando empiecen a realizar su proceso de atención de enfermería, que es un documento, como les dije, que van a realizarlo a lo largo de su carrera. Entonces, les va a ayudar a que les sea más sencillo analizar ciertos datos. Entonces, traten de comprender lo mejor posible cada teoría de enfermería. Esto ya va acompañado del tercer punto, que significa que comprendan el PAE. Realmente, si tienen alguna duda, hasta la más mínima, aprovechen en preguntar, porque aquí recién ustedes están aprendiendo el proceso de atención de enfermería. Entonces, tienen la libertad de preguntar de todo, ¿no? Hasta lo más mínimo, porque ya en los cursos que van a llevar más adelante, el proceso de atención de enfermería si bien lo van a seguir viendo, pero ya tu profesor ya no va a ir tan a la parte básica, ¿no? Sino más que nada a la parte técnica, algunas correcciones. Entonces, aquí realmente si tienen alguna duda, aprovechen hasta que les traten de que salga perfecto el PAE o lo mejor posible en lo que dure su clase. Hagan la investigación con anticipación, eso sí, chicos, porque si es que les toca como a nosotras, se les va a complicar un poco porque no había información en nuestro tema de investigación, no había fuentes, mejor dicho, escritas, por eso es que tuvimos que buscar entrevistas, y hacer una entrevista también la tienes que transcribir, entonces tómense su tiempo, no lo dejen para última hora, por favor, tengan eso en cuenta. Y bueno, si quieren una recomendación del libro, tienen el libro de modelos y teorías de enfermería de Anne Mariner y Martha Royle. Ahí van a encontrar más teorías incluso de las que van a hablar, entonces van a poder complementar muy bien la información. Si es que pues no pueden escribir el libro, créanme que Internet es una fuente en la que hay mucha información y las teorías de enfermería les va a salir un montón de información respecto a ello. Y bueno, como consejo final, recuerden que el cuidado es la esencia de la enfermería, y esto lo dijo John Watson. En este curso, hay aparte de la teoría, de la parte epistemológica, de la parte histórica, se va a resaltar, las profesoras más que nada van a resaltar bastante esa conexión entre el enfermero y el paciente que debe haber, ¿no? Porque recuerden que nosotros tenemos que transmitir con este cuidado una atención de calidad, y no solo es atenderlo bien o con conocimiento, sino que también mostrarle ese confort al paciente y que el paciente siente que pues tú lo comprendes, ¿no? Un cuidado humanizado más que nada, chicos. Y bueno, eso sería todo. Gracias. No sé si hay alguna duda. Muchas gracias, Kiara. La teoría del cuidado. Súper genial. Ahí todos esos libros que he mencionado también pueden encontrarlo en internet, obviamente, y también en la biblioteca del centro. Ahí se encuentran modelos teóricos de enfermería. Genial. No sé si tienen alguna pregunta. No, para pasar al siguiente. ¿Alguien dice no? ¿Alguien? ¿Alguna pregunta?
Genial, creo que está bien, queda todo claro. Bueno, el siguiente curso vendría a ser promoción de la salud, que está a cargo de la delegada fueron Cielo Guamán y Loreta. No sé si se encuentran ahí. Sí. Un ratito yo voy a compartir. Genial. No sé si se logra apreciar. Sí, sí, se logra ver. Bueno, en el caso de promoción de la salud, tanto Loreta como yo vamos a participar en la exposición. Va a ser una exposición intercalada. Y bueno, las delegadas hemos sido yo, Cielo o Cristina, como quieran llamarme, y Loreta. Somos de la base 19. El periodo en el que hemos llevado este curso es del 2021. Como se sabe, recién se estaba inaugurando lo que es lo virtual. El curso esencialmente no lo empezamos en junio, como se empezaron las otras asignaturas, lo empezamos un mes después, que vendría a ser en agosto, si no me equivoco, el 6 de agosto lo empezamos. Los docentes jefes de asignatura fueron la doctora Arcaya Moncada María Josefa, que en ese tiempo era la directora de la escuela, la licenciada Espinosa de los Santos Ríos Carmen Lucía, la profesora Arcaya estaba encargada del grupo A y la profesora Carmen estaba encargada del grupo B. El horario era de teoría. El horario de teoría era el viernes de 9 a 10:30 para el grupo A y para el grupo B era de 11 a 12:30. El laboratorio vendría a ser el jueves de 2 a 6 para el grupo B y el viernes de 2 a 6 también para el grupo A. El laboratorio puede variar, no siempre va a durar hasta las 6, puede durar hasta las 5:30, 5:40, es lo más probable. Y los créditos por la asignatura vendrían a ser 2. Bien, sí, es una asignatura que abarca pocos créditos. Bueno, perdón, mi nombre es Loreta, como ya mencionó Cielo. Si bien es una asignatura que abarca pocos créditos, como les mencioné, el hecho de haberlo llevado en 2 meses, la carga académica de este curso sí fue, digamos, fue abrumador por la cantidad de tareas que tuvimos, pero con un tema de organización y comunicación con los docentes se puede solucionar. Bien, ¿en qué consiste el curso? Es una asignatura teórico-práctica de carácter obligatorio del área de formación de la especialidad. Tiene como propósito que el estudiante desarrolle las habilidades y destrezas en la animación y conducción de procesos participativos para fomentar la salud física y mental, individual y colectiva. Comprende la promoción de la salud, teoría del aprendizaje social, trabajo participativo, planificación y manejo de diversas técnicas, instrumentos y materiales de información, comunicación y educación en salud para la atención integral de la persona, familia y comunidad. Modelo de atención integral basado en la familia y comunidad. Esto más lo van a entender cuando empecemos a explicarles un poco lo que es los laboratorios. Bueno, dentro de lo que vendría a ser la metodología del curso, el curso se divide en 2 unidades, que es la situación de salud del país, los determinantes sociales, la promoción de la salud y estrategias educativas participativas en salud física y mental a nivel de la persona y familia. Recordarles que probablemente lo vamos a volver a repetir en recomendaciones y como dijo Loreta, el curso, debido a que lo empezamos después,
es bastante pesado. No sé si en todo caso este ciclo será lo mismo para ustedes, pero sí es bastante pesado. Las lecturas que se dan son bastante densas y también las tareas que se dan en el curso, bueno, al menos para el grupo A, al principio empezaron siendo individuales y luego empezaron a pasar grupales. En el grupo B siempre fue grupal, ¿no? Siempre se les va a pedir que elaboren mapas conceptuales. Como ustedes saben, en estudios generales siempre pedían mapas conceptuales, va a ser lo mismo aquí en facultad. Y bueno, más o menos lean bastante, voy a tratar de encontrar algunas lecturas y bueno, como yo también voy a llevar algunas cosas con la 20, podría comunicarme con la delegada y pasarle las lecturas que yo tengo, ¿no? Para que ustedes vayan leyendo un poco y no los tomes prevenidos. Y bueno, esa sería más o menos la metodología del curso, cómo se llevaría, ¿no? Solamente está dividido en 2 unidades, debido a que, como ya les dije, es pequeño el curso, pero bastante denso. Bien, la parte práctica de los laboratorios del curso. Los llevábamos en grupos de aproximadamente 7 o 8 personas, si no me equivoco. Algunos docentes te piden prender cámara. En realidad, bueno, mi docente me pedía prender cámara y era mucho más ameno porque ves a tus compañeros y, bueno, considero que a veces es más, ¿cómo decirlo? Más provechoso el hecho de prender la cámara porque no solo ves la forma en la que la docente te explica o los gestos que la docente hace, sino lo que tus compañeros también van a hacer, porque en este curso también tenemos el tema de las sesiones, que en un momento vamos a explicarles, que tal vez vas a utilizar mucho las manos para poder explicar cosas así. Bien, en el laboratorio, en la primera unidad, solo tuvimos 3 laboratorios. Bien, el primero es acceso y cobertura universal de la salud. Acá nos llevamos un real susto porque tuvimos una lectura de 157 páginas, si no me, si no me equivoco, pero ahí empezaron las lecturas súper densas, pero no es que, por ejemplo, yo soy delegada del grupo, fui delegada del grupo B y yo me comunicaba con la docente Carmen. Ella nos decía, no es necesario que se lean las 157 páginas, lean tal parte o lean lo que tenga que ver con lo que se les está pidiendo en la guía. Bien, así que no se asusten por eso, siempre tienen que tratar de buscar las partes convenientes, ¿no? Porque van a llevar otros cursos, no es el único. En el segundo laboratorio tenemos análisis de los determinantes sociales de salud en un espacio microsocial en el contexto de COVID. El tema de los determinantes sociales, apréndanselo muy bien, porque los determinantes sociales lo van a ver, bueno, nosotros vamos a entrar al 5º ciclo y lo seguimos viendo en todo. Los vemos en los casos de los pacientes, en todo. Es muy importante los determinantes sociales. Después tenemos el laboratorio 3 que te dice aspectos conceptuales y aplicación del modelo de promoción de la salud de Nola Pender, análisis de caso aplicando la teoría de Nola Pender. Ok, también tienen que, siempre pongan mucha atención a lo que sus docentes les dicen, porque en realidad hacen comentarios muy provechosos y si pueden apunten o hagan preguntas también. Es muy importante que hagan preguntas, porque si se quedan callados ya después sus propios compañeros tal vez no les puedan explicar. Bueno, en la segunda unidad tenemos el laboratorio 4, ¿no? Que es la primera etapa de lo que, a ver, tenemos planeamiento en educación para la salud. Bien, aquí vimos el diagnóstico de necesidades educativas, aplicando la primera etapa del PAE y la teoría del cambio de comportamiento en salud. Se hizo un taller de identificación de necesidades educativas. El producto de esto fue el diagnóstico de necesidades educativas en un individuo o grupo. Esto se hizo con las guías, nos dieron, digamos, un caso y, como les mencioné, en la charla con la docente, perdón, no en charla, en la sesión con la docente en el laboratorio, eh, fuimos identificando lo que todos los determinantes que le
tenía nuestro paciente o el grupo al que estábamos viendo en ese caso, ¿no? Sí, Cris. Ya. Bueno, luego tenemos perdón, el laboratorio 5, que vendría a ser la segunda etapa de lo que ya está hablando Lorena, que era lo que es el planteamiento de un programa educativo en salud, taller, elaboración del programa educativo. Este programa educativo es lo que vamos a ver en teoría, ¿no? En teoría se van a dar diversos modos de hacer un programa educativo. Podemos encontrar estructuras como el ARDE, el AMATE, que luego lo van a poder entender mucho mejor, y es para hacer un programa educativo que tenga dinamismo, en el que te puedas explicar bien. Me parece que ustedes han llevado el lenguaje. En lenguaje también tuvieron que hacer un programa educativo, si no mal me equivoco. Entonces, en esto que es promoción de la salud, van a ver mucho más cómo hacer estos programas, van a especializarse un poco más, y por favor presten bastante atención, porque el programa educativo los va a seguir toda la carrera. O sea, hasta ahorita lo seguimos viendo y no lo soltamos. Luego vendría a ser el laboratorio 6, que es la tercera etapa, la planificación de técnicas educativas, con estrategias y técnicas educativas en educación en salud, dinámicas, juegos educativos, dramatización, juego de roles, con un taller de elaboración de plan de sesión educativa en salud, aplicando técnicas participativas. Todo lo que tiene que ver con el programa educativo y con las técnicas va a estar en un PPT detallado en la clase, al menos eso tuvimos nosotros. También apréndanlo bastante, porque probablemente eso venga en el examen, por lo que yo recuerdo. Lo que son los dinamismos, los juegos educativos. Es bastante importante porque, bueno, al final de todos los laboratorios se debe hacer un programa educativo que antes, cuando no estaba la virtualidad, se daba en comunidad, pero bueno, debido a que ahora estamos en una época virtual, se tiene que hacer a la propia familia, ¿no? Y también recomendarles que coordinen bastante con las profesoras cómo va a ser, porque a nosotros primero se nos dijo que teníamos que buscar un tema en comunidad, y luego nos dijo que busquemos un tema para nuestra familia. Entonces, decirles principalmente que encuentren un modo de comunicarse con las profesoras bien. Sí, Aurora. Bien, sobre lo que menciona Cristina de la sesión educativa que nosotros presentamos, tienen que aclararlos las delegadas o delegados que vayan a elegir. Es fundamental que lo aclaren desde un inicio con las docentes. Lo primero que tienen que hacer, tanto ustedes como sus delegados, es leer el sílabus. Si en el sílabus dice que se debe presentar un trabajo, tiene que estar claro si es un trabajo grupal o individual. A nosotros nos sucedió que decía trabajo grupal, sin embargo, en algunos grupos se tuvo que dar de manera individual y en otros sí se aceptó de manera grupal. Entonces ahí tuvimos una complicación. No solo eso, sino que se nos habló de este tema 2 semanas antes de terminar el curso. O sea, se nos juntó la exposición de esto con el examen final, a pesar de que nosotros habíamos hecho preguntas previas. Es por eso que tienen que tener bastante comunicación con los docentes y tienen que repetirles una y otra vez si es necesario. ¿Okay? Si no, se les va a ir juntando. Y si pueden avanzar su sesión, si es que es individual, aváncenla a la par de los laboratorios, cosa que si necesitan alguna ayuda, pueden, dependiendo de cómo sea su docente de laboratorio, decirle, por ejemplo, disculpe, profesora, ¿puedo presentarle mi avance de la sesión para ver si lo estoy haciendo bien o si hay algo que corregir? Cosa que ustedes van puliendo su trabajo final. Bien, en el laboratorio 7 tenemos la cuarta etapa, la selección, elaboración y validación de materiales educativos, taller de elaboración de materiales educativos. En el laboratorio 8 tenemos
ejecución y evaluación de la sesión educativa. Ven en el 8 y 9 que son los últimos. Laboratorio 9, presentación de la sesión educativa y entrega del plan, presentación de materiales educativos. Ok, en esta sesión, en el laboratorio 8 se va a ¿cómo se llama esto? Se va a revisar lo que es la sesión que se ha ido realizando de forma grupal a lo largo de los laboratorios. Si no me equivoco, desde el laboratorio 4, son 4 semanas que van a ir haciendo una sesión grupal, ¿bien? Y dependiendo de su docente, se va a revisar la personal si es que se da de forma personal con ustedes, porque tienen que tener un producto de laboratorio y una evaluación de laboratorio que va a ser su trabajo final. Así que son dos diferentes y tienen que ir viendo eso. Bien, el laboratorio 9 se da prácticamente a la par del examen final, así que traten de estar bien organizados con eso. Bien. Sí, Cris. Bueno, en lo que vendría a ser calificación, en la teoría vale un 40% del promedio final, que sería el examen 1 más el examen 2 entre 2, porque sí van a ser 2 exámenes cortados a la mitad, porque es uno de la unidad 1 y otro de la unidad 2. Entonces, lo que vendría a ser la práctica sería una evaluación de laboratorio virtual más el producto. El producto es el programa educativo, como les dijimos, igual al 60% del promedio final. El laboratorio vale un 40% del promedio final. Se suman todos los laboratorios entre 9 y hay un promedio. El producto, 10% del promedio final. Por eso les decimos que, por favor, chicos, en serio, pregunten desde el inicio a las profesoras si va a ser grupal, si va a ser individual. Los delegados estén bastante, bueno, cualquiera de las dos profesoras tienen que estar ahí detrás de ellas para preguntarles. Supongo que, bueno, por medio de la profesora que estuvo a cargo del grupo B, Loreta, conseguí un poco más de información que yo de la profesora del grupo A, debido a que, como ya les dije, la profesora también era la directora de escuela, entonces, porque tenía tantas cosas que hacer, a veces no me respondía a tiempo, pero pregunten desde el inicio, sí o sí, porque como ven, vale un 10% de promedio final, o sea, sí tiene una buena nota y tienen que hacerlo bien, porque no solamente es hacer una planificación, sino es hacer un video, es hacer una planificación, es empezar a hacer es como hacer un pie chiquitito. No es necesariamente un pie, pero es complicado. Lo que es el foro es un 10% de promedio final. En nuestro caso no se aperturó muchas veces el foro, es decir, se habrá aperturado una vez, me parece, que fue para discutir algo sobre un video, algunas pequeñas cosas, que bueno, fue grupal, pero bueno, no se usó mucho el foro, como les digo, ¿no? Sigue, Lore. Bien, retrocede, porfa, Cris. Una, en la que tú estabas hablando, la de calificación. Ya, bien. Chicos, acá hay un detalle. Como les dije, fíjense bastante en el syllabus, dejen las cosas claras con los docentes desde un inicio, porque por ejemplo, si bien se aperturó el foro una vez, como dice Cris, no todos lograron, creo que hubo 17 respuestas, porque no se anunció el foro, no hubo nada, o sea, no hubo ninguna indicación previa sobre este foro, entonces, y solo fue para el grupo A. Entonces el grupo B no sabía nada de esto. A lo que este 10% del foro pasó a ser un 10% más en el producto. Nuestra sesión valió 20% para nuestra nota final. Como dice Cristina, en la sesión no solo te piden tu documento en Word, que es toda tu sesión descrita, sino la grabación de cómo has aplicado tu sesión. Si es con tu familia, con las personas con las que vives, tienes que hacer una grabación de cómo tú le estás explicando, ya sea mediante diapositivas, cartulinas, lo que sea que tú estés utilizando.
Y también hubo personas que por dificultad, digamos, vivían con pocas personas o con personas que estaban trabajando, lo hicieron por alguna plataforma, sea Zoom o sea Meet, lo que también se aceptó, pero depende de la docente. Tienen que preguntar si es que la sesión que van a hacer se va a aplicar o no, porque eso también fue un punto de discusión entre comillas para nosotros, ¿no? Bien, en la siguiente, Cris, por favor. Bien, ¿cómo son los exámenes? Como mencionó Cristina, se darán 2 veces en el semestre. Bueno, en estos 2 meses que nosotros los llevamos, a la 4ª semana y en la 8ª semana. Se realizará por la plataforma virtual Moodle, que es que usa la universidad, bueno, la facultad. Se realizará con cámara prendida. Tener en cuenta que si no se tiene, se tendrá que dar un examen oral y otro examen según decida la profesora. Sí, este es un punto muy importante porque nosotros tuvimos el problema de que se nos anunció que sería con cámara encendida la noche antes del examen y muchos compañeros no contaban con esta cámara, por lo que estos compañeros tuvieron que dar examen oral con la docente. En el caso del grupo B, los que tuvieron problemas fue por llamada telefónica con la docente, según lista, y en el grupo A, no sé, Cristina les contará en un momento. ¿El examen podría tener opción múltiple? Sí, es cierto. En su mayoría fue en opción múltiple, pero el examen es basado, tal cual lo hemos puesto, en las diapositivas y una que otra lectura. Pero de las lecturas, por ejemplo, de las lecturas les pueden pedir un mapa, estudien su mapa. No se vayan a leer las 150 páginas de nuevo, no. Estudien el resumen que hayan hecho, el mapa que hayan, cualquier organizador gráfico que hayan hecho, estudienlo. Y con eso tienen suficiente para el examen y les va a ir bien ahí, ¿no? Sí. Ya. Bueno, como dijo Lore, en el caso de los exámenes, al menos para el grupo A, también se dio 2 veces por semestre, se realizaron en Moodle. Hubo problemas por el tema de la cámara, debido a que, como les comentó Lore, se nos avisó un día antes. Y aquellas personas que no tuvieron prendida su cámara, al menos, bueno, que se les apagó por 2 minutos, 3 minutos, la profesora igual les hizo hacer un examen. Les hizo hacer otro examen debido a que según ella no era parcial, que algunas personas le den con cámara prendida y otros le den con cámara apagada, ¿no? Esto no me pareció bien a mí debido a que no se nos informó el tiempo adecuado, ¿no? Entonces, no me pareció correcto para mis compañeros, pero hablen desde el inicio con las profesoras debido a que ya estamos acostumbrados, bueno, también ya estamos acostumbrados a la virtualidad, ¿no? En ese tiempo recién se estaba empezando. Hablen con las profesoras, pídanle toda la información para que desde el inicio decir, bueno, siempre se va a tener la cámara prendida para el examen y listo, ¿no? Tratar de apoyar a aquellas personas que no tienen cámara desde un inicio para tener una lista y mandársela a la profesora y que desde el inicio diga una solución ya, porque como sabemos, no todos estamos en las posibilidades de conseguir una cámara, ¿no? Y también el examen puede ser de opción múltiple. Fijarse bastante en las respuestas del examen, porque tuvimos problemas en el segundo examen, si no me equivoco, porque algunas respuestas no estaban bien formuladas, o sobre todo no estaban bien formuladas. Entonces, fijarse bastante en las respuestas del examen y en todo caso informar a la docente a cargo, ¿no? Y como dijo Loret, casi todo está basado en las diapositivas de la clase teórica, en algunas lecturas, y no se lean todas las páginas, solamente léanse lo que ustedes han hecho en su organizador. Las recomendaciones que le podemos dar Lore y yo es mantener una comunicación continua con las docentes. Háganlo siempre, cualquier inquietud que tengan y tengan sus compañeros, díganle a las docentes, porque en algunos casos, como le digo, ¿no? En mi caso, la docente que era
la profesora Arcaya tenía las responsabilidades de su curso y las responsabilidades de escuela en ese momento, entonces estaba bastante ajetreada y a veces no respondía a tiempo, ¿no? Y tienen que volver a mandar los mensajes. A veces puede ser pesado, pero es su nota, chicos. Ustedes tienen que pensar también que sí o sí tienen que ver una forma, ¿no? La organización a nivel de los estudiantes es delegados de curso y delegados de grupos. Si si pueden, hagan un grupo donde estén los delegados y solamente respóndanle a los delegados. No acostumbren a los demás a que les manden un mensaje y ustedes responderles, porque como dice en la última fila, tengan en cuenta que los delegados son alumnos como ustedes. Ya nos ha pasado que o en clase o en otros momentos cualquier persona nos ha escrito y hemos respondido, ¿no? Pero no acostumbrarle a los chicos a hacer eso, sino que le escriban todos a sus delegados para que sea de una forma, uno, ordenada y dos, de que se puedan atender todas las preguntas que tienen, ¿no? Porque si llegan un montón de mensajes, te falta uno, de ahí la persona cree que no las quería responder, entonces se va a generar un problema. Leer bien las guías y de ser necesario más de una vez. Algunas guías no están bien detallados o son un poco difíciles de entender. En todo caso, si no se entiende, preguntarle al delegado de grupo y que el delegado pregunte a la profesora. ¿Por qué? Teoría es una cosa y laboratorio es otra cosa. Las profesoras de laboratorio son las que se encargan de hacer las guías. Entonces, en todo caso, si ya la profesora de laboratorio no le responde a su delegado, entonces ya pregúntenle a la delegada general, ¿no? Hacer las tareas con tiempo, revisando las lecturas. Como ya les comentamos, son lecturas bastante extensas y lo más probable es que les pidan hacer mapas conceptuales. Hagan las tareas con tiempo. Recuerdo que a nosotros nos activaron el curso desde el inicio o cuando ya faltaban unas 2 semanas, una semana para iniciar las clases. Vayan leyendo, vayan haciendo las tareas, no sé hasta qué semana les coloquen en el aula virtual, pero si en todo caso lo tienen, vayan avanzando. Revisen bastante la bibliografía que les den en las guías, porque hay muchas preguntas que pueden estar en la misma guía y con la bibliografía lo pueden resolver. Y como vuelvo a repetir, tengan en cuenta que los delegados son alumnos como ustedes. Ellos también tienen responsabilidades y no siempre van a estar al tanto de responder todas sus dudas. Y por último, Lore y yo encogimos este consejo que es: la vida te pondrá obstáculos, pero los límites te los pones tú. Gracias, chicos. No sé si tendrán alguna pregunta. Súper genial. Muchas gracias. No sé si alguien tendrá alguna pregunta. Bueno, creo que no. Muchas gracias, Loreta y Cristina. Ya para poder terminar el curso de introducción que estuvo a cargo de la delegatura Samantha Quispe y Alison Guti. Genial, Sí, un Samantha. momento, por favor, ahorita va a compartir Samantha. ¿Me podrían confirmar si se puede visualizar, por favor? Sí, sí, se ve. Genial, gracias. Gracias. Ya, bien. Bueno, este es el último curso del que vamos a hablar, que es Introducción al Cuidado de Enfermería. Siguiente, por favor, Sami. Yo soy Alison Guti, fui la delegada del grupo A y Samantha Quispe fue la delegada del grupo B. Ambas somos de la base 19 y el periodo en que se dictó este curso fue en 2022, de octubre a febrero, junto con anatomía y otros cursos. Las docentes a cargo fueron Gladys Santos Falcón y Esther Cotrina Montenegro, para ambos grupos, bueno, para el grupo A y para el grupo B respectivamente. Este curso
Tiene 6 créditos con 32 horas de teoría y 128 horas de práctica y laboratorio. Siguiente, por favor. Bien, ¿en qué consiste el curso? Para esto debemos leer lo que dice la somilla de la asignatura, que nos dice que es una asignatura teórico-práctico de carácter obligatorio, que tiene como propósito que el estudiante brinde el cuidado de enfermería teniendo como centro a la persona sana o enferma, considerando sus dimensiones humanas con enfoque integral en su contexto histórico-social, aplicando la comunicación como base de la interrelación enfermera-paciente y el método científico a través del proceso de atención de enfermería. Este curso va a comprender las necesidades básicas del ser humano, cuidados básicos de enfermería, comunicación en enfermería, principios de bioseguridad, proceso de atención de enfermería y la teoría de Virginia Henderson. Siguiente. Bien, empezamos con la metodología del curso. Oficialmente nos dicen que se va a enfocar, que tendrá un enfoque pedagógico innovador que privilegia una metodología interactiva con el objetivo de preparar al estudiante para su desempeño profesional en los servicios de salud. Por lo tanto, el estudiante deberá asumir un rol protagónico en su formación, que va a permitir desarrollar la capacidad de análisis, reflexión, síntesis y de investigación que la formación superior exige, ¿no? Esas son las palabras bonitas. En la parte más práctica, lo que nosotros, tanto Samantha como yo y todas las de nuestras bases que llevó el curso, vimos fue que, por ejemplo, en las sesiones de teoría online, las hemos desarrollado a través de videoconferencias, usando el aula invertida, estudio y análisis de casos, análisis críticos de artículos científicos, videoforos y trabajo colaborativo. También la elaboración de productos de parte de los estudiantes, ya sea ensayo, elaboración y grabación de videos de temas específicos, mapas conceptuales, infografías, estudio de casos, entre otros. Siguiente, por favor. Ya, tanto para el grupo A como para el grupo B, los trabajos eran los mismos. No fue como en promoción de la salud que ambas profesoras pues, tenían diferentes metodologías, no. Acá ambos grupos hacían lo mismo, casi siempre, ya que ambas profesoras están muy bien coordinadas. Tuvimos la suerte de que las profesoras sean muy abiertas, muy accesibles, siempre están tratando de resolver las dudas. Obviamente, dudas que son difíciles de absolver, ¿no? Porque, por ejemplo, si tú tienes cierta duda sobre qué tema viene la clase que sigue, no le vas a preguntar a la profesora. Para eso está el sílabus. Entonces debemos estar revisando semanalmente, ya que ahí van a estar los trabajos sincrónicos y asincrónicos que se hacen después de la clase que se deben realizar. Las tareas de teoría generalmente se hacían en grupos, que son los mismos del laboratorio, ¿no? En el sílabus tenemos las tareas bien detalladas. Si dice mapa conceptual, se hace un mapa conceptual y el grupo presentaba en la clase que venía su mapa conceptual. Por falta de tiempo, muchas veces en el grupo A, por ejemplo, no exponían todos, exponían solamente 2 o 3 grupos y el resto lo hacía la siguiente semana antes de la siguiente clase. Las sesiones teóricas se realizaban una vez a la semana por 3 horas, debido a que solamente fueron 11 semanas de teoría, ¿no? Tuvimos muy poco tiempo y por eso es que teníamos tantas horas seguidas. Siguiente, por favor. Bien, ahora con respecto a la parte de laboratorio. Se trabajó con grupos desde 5 a 8 estudiantes. ¿Por qué tan poquito y por qué hayan 5 en algunos y 8 en otros? Esto debido a que en un principio éramos unos 100 personas inscritas en el curso. Sin embargo, poco a poco algunos se han ido retirando debido a la carga que conlleva este curso, ya que nos dejaban bastante tarea para ser sinceros, demasiadas tareas, y como eran individuales, también es que la carga también era mucha, aparte de estar llevándolo también con farmacología y otros cursos que eran del siguiente ciclo. Y es por ello que
que tuvimos muchos problemas, pero ustedes tienen la suerte, creo, de llevar sus cursos, en el momento que les corresponde. Es decir, ustedes los van a llevar junto con bioquímica, con anatomía, con promoción, con fundamentos. Entonces no van a tener la carga de tener que llevar este curso con un curso tan pesado como farmacología, a pesar de sus pocos créditos. Es por eso que hubo grupos de 5 y grupos de 8. Pero tengo entendido que ustedes, bueno, olviden. Ya, seguimos. Estos grupos van a estar supervisados de forma permanente por una docente de enfermería. Como son pocas profesoras, las profesoras encargadas de curso también van a tener un grupo a cargo, posiblemente. En las sesiones sincrónicas a través de Google Meet, utilizamos lo que es la discusión y análisis de casos, también videoforos, demostración mediante los videos que nosotros hacíamos, juegos de roles también, grabación de videos por parte de los estudiantes. De igual forma, los estudiantes tuvieron que elaborar su portafolio virtual individual. ¿Esto para qué? El portafolio individual virtual es una carpeta de Google Drive en donde los estudiantes subían todos sus trabajos de laboratorio. Por eso es que decimos que es individual. Algunos grupos, según me contaron, sí, la profesora les permitió hacer todos los trabajos de manera grupal y tuvieron un poco de consuelo ahí porque no tenían tanta tarea. Pero, por ejemplo, en mi grupo que tuve con la profesora a cargo, sí todo era individual. Cada uno de los integrantes del grupo tenía una carpeta en la carpeta general del grupo, en donde subían todas sus tareas de cada laboratorio. Ese es el portafolio individual. Entonces, esto no está pintado por nada, sino que los profesores sí lo van a revisar. Al menos eso es lo que se supone que deben hacer y ustedes deben exigir también. Cabe recalcar que los horarios van a variar según la disponibilidad de la docente, ya que estas trabajan en hospitales. Por ejemplo, aquí tenemos el laboratorio 1 y el laboratorio 2, que tuvimos observación, entrevista y bioseguridad. En ambos nosotros tuvimos que hacer videos demostrativos en donde nosotros mostrábamos cómo hacer estos procedimientos. Por ejemplo, tuvimos que hacer una entrevista a algún familiar, tuvimos que grabarnos a nosotros mismos tomando signos vitales, poniéndonos los guantes, haciendo el lavado de manos, entre otros. Siguiente, por favor. Sammy, pues, ya. Bien, ahora con respecto a las prácticas. Al principio nos dijeron que las clases iban a ser semipresenciales, entonces las prácticas iban a ser la parte presencial. Pero como seguíamos en pandemia y las muertes no disminuían, se decidió virtualizarla. Íbamos a deber horas, pero con la nueva directora, ella decidió que sí o sí debíamos llevar las prácticas de manera virtual, así que en un mes, en la parte de febrero, nosotros llevamos 4 semanas de reforzamiento de ciertos temas que vimos en laboratorio. En la semana 1, por ejemplo, presentamos videos sobre los temas que son, por ejemplo, traslado de cama a silla, de silla a cama, cambio de posición, un video bañando a una persona, un baño en cama, signos vitales también incluso. Y en la clase se veían todos los videos de cada estudiante y la profesora iba preguntando, ¿no?, a los demás, bien, viendo el video, ¿qué crees que está bien? ¿Qué crees que está mal? ¿Qué le faltó? ¿Cómo lo hizo? Y todos debían participar. En la semana 2 nos dejaron dos PAEs, en donde el grupo se iba a dividir en 2 y un grupo hacía un PAE y un grupo hacía otro PAE.
Y después, en la semana 4, hicimos una teleorientación a pacientes que nosotros mismos debíamos buscar, es decir, nuestros propios familiares iban a ser nuestros pacientes. Pero, por ejemplo, si yo en mi grupo tengo una paciente que es mi mamá y mi otra compañera tiene a su mamá, yo no voy a darle la teleorientación a mi mamá porque es mi familiar, se la voy a dar a la mamá de mi amiga. Y mi amiga entrevistará a mi mamá. Así era la teleorientación y no debía durar más de 20 minutos, si no me equivoco. Debíamos seguir todos los pasos de la teleorientación, que son 5 y que, bueno, ustedes deben investigar con antelación y preguntar a la profesora también. Y bueno, finalmente en la semana 5 nosotros realizamos una evaluación oral individual que consta de 4 o 5 preguntas. También la profesora brindó consejos y cosas por mejorar a cada alumno. Ojo que esto es dependiendo de cada profesora. Por ejemplo, en mi grupo, bueno, yo solamente voy a hablar por mi grupo que fue con la profesora a cargo, cada persona entraba, bueno, entrábamos todos a la hora indicada, la profesora hacía un sorteo y después salían todos y se quedaba una sola persona. Ahí la profesora le iba a dar las notas que había tenido esa persona, ese estudiante, a lo largo de la práctica, y ella viendo la nota de cada unidad que se hizo en esta práctica virtual, le iba a preguntar ciertas cosas. Por ejemplo, si vio que en su video de signos vitales no hizo bien la limpieza del termómetro, le iba a volver a preguntar en ese momento cómo se hacía la limpieza del termómetro. Si se confundió, por ejemplo, por ejemplo, el traslado de cama-silla lo hizo mal, le preguntaba algo con respecto a eso, y así. Pero, por ejemplo, si había una alumna que había hecho todo casi bien, porque bueno, estamos empezando recién, no lo vamos a hacer perfecto, simplemente le hacía una que otra acotación, un consejo, y no le preguntaba. Simplemente le daba tips para mejorar. Eso va a depender de cada profesora también. Y bueno, eso sería todo con respecto a la práctica. Siguiente, por favor. Ahora la calificación. La teoría es un 40% y la práctica es un 60%. En teoría se van a considerar los exámenes, los trabajos en clase, porque en teoría la profesora sí va a preguntar, al menos en el grupo A, la profesora Gladys le gusta que hablen, que aporten a la clase. No le gusta estar hablando y hablando y hablando ella solita porque siente que no la escuchan, como no puede ver sus rostros porque son muchas personas en el Meet. Al menos le gustaría escucharlas, aunque sea comentando ciertas cositas de lo que ella menciona. También vamos a tener foros, son 3 a lo largo de todo el curso, que se va a aperturar por un día entero, posiblemente, al menos eso se hizo en el último foro. Pero, por ejemplo, en el primer foro sí se aperturó cierta hora, por ejemplo, de 7 a 9, si no me equivoco, de la noche se aperturó el foro. Y en ese momento todos tenían que entrar al Moodle, al aula virtual, y responder las 3 preguntas de 2 artículos que las profesoras subieron. Y responder, dar su opinión, y en ese momento la profesora te va a estar respondiendo, tienes que estar al pendiente de si te responde o no a lo que tú respondiste, para que tú puedas también responder lo que te ha preguntado. Pero ya en el foro 2 y en el foro 3, al ver que hubieron algunos problemas porque algunos estudiantes no pudieron responder todo el foro, se decidió que el foro iba a estar abierto todo el día para que todos tengan la oportunidad de responder a lo largo de esas horas. Eso debe hablarlo la que va a ser su delegada con las profesoras para que les puedan proponer eso. Y con respecto a la práctica,
Se van a considerar los laboratorios y las prácticas que, como mencionamos, en un momento iban a ser presenciales y al final pues se virtualizó. Siguiente. Bien, ¿cómo son los exámenes? Se va a tener una evaluación final de cada unidad. Recordemos que son 3 unidades. Finalizando la primera unidad, nos van a pedir realizar un ensayo con una fecha límite para subirlo al aula virtual. El tema del ensayo que nos pidieron fue el cuidado de enfermería desde una visión multidimensional. Acá, este va a ser considerado como un examen, así que no pueden simplemente no hacerlo. Lamentablemente, en mi base pensaron que no era una evaluación tan pesada, que valga tanto, y creo que unas 2 personas no hicieron su ensayo, lo hicieron tarde y entregaron tarde, pensando que no valía tanto. Pero sí, este ensayo es como un examen. Tienen que seguir todas las pautas que tiene un ensayo, las referencias bien hechas, una carátula, y eso, pues, ¿no? Seguir las normas de presentación. Y al finalizar la segunda y tercera unidad se va a tomar un examen mediante la plataforma Google Forms, pero no es un examen como los exámenes de anatomía, como los exámenes de bioquímica, que son 20 preguntas, no. Acá no deben estar tan confiados de este examen porque son muchas preguntas, más de 20. Y pueden ser de opción múltiple o pueden ser para rellenar. Pero aquí entre nos, la mayoría fue para rellenar. Las de opción múltiple fueron solamente unas 2 o 3. Y para unir fueron también poquitas. Más fueron para rellenar, para que tú respondas. Cada examen es cancelatorio, es decir, un examen es de la segunda y otro examen es de la tercera. Y los exámenes sí o sí tratan de los temas realizados tanto en teoría como en laboratorios. Es decir, no solamente es de práctica, de teoría, sino también de todo lo que viste en los laboratorios. En la parte teórica va a venir todo lo que está en el PPT. Muy difícil que venga algo que no esté en el PPT como sustento, pero sí, tengan mucho cuidado con esos exámenes porque sí son muy pesados. Obviamente, al ser pesados también duran más horas. Tengo entendido, bueno, no me acuerdo muy bien, pero el último examen duró 1:30, creo, y el primero duró 1 hora. Así es. Sí, el mismo examen es para el grupo A como para el grupo B, pero ni intenten hacer trampa ni nada, porque sinceramente el examen es tan cargado que tienen que estar bien concentrados leyendo, porque les van a venir casos también, si no me equivoco. Pequeños casos de 2, 3 líneas para que ustedes puedan responder ciertas cositas. Siguiente, por favor. Y bien, algunas recomendaciones es que revisen el sílabo semanalmente. No esperen a última hora para hacer las tareas, porque, en especial las tareas de teoría, porque son tareas grupales. Y a menos que seas una persona que te gusta trabajar sola, es muy difícil coordinar con un grupo para hacer un trabajo y hacerlo bien. Las tareas de laboratorio tienen que hacerlas con anticipación porque son muchas. Son muchas tareas y muchos laboratorios en una sola semana. 2 o 3 laboratorios, incluso hasta 4. Ya. Presentar los trabajos en el tiempo establecido. Si bien las profesoras aceptan trabajos después del tiempo, son con menos nota. Y no nota de 15 o 14, sino mucho menos. Estudiar luego de cada clase y laboratorio. Como nos van a enseñar procedimientos también, tenemos que tenerlos ya interiorizados. O sea, después de cada clase, repasa y repasa. Si tienes algún familiar cerca, que te ayude con cada procedimiento para que tú vayas agarrando maña y que ya lo hagas automáticamente y bien.
ser sincero consigo mismos. Es decir, si tú no entiendes algo, pregunta. Por ejemplo, lo que la profesora Gladys me paraba diciendo es que si alguien no entendía tal cosa, se lo digan para que ella pueda explicarlo de mejor manera. Como estamos en una modalidad virtual, es muy difícil explicar los procedimientos. Entonces, ella va a entender si es que no entiendes. Por ejemplo, si tú no escuchas los ruidos para la medición de la presión arterial, no te sientas mal. Pregunta, dile, profesora, ¿qué trucos me puede enseñar para poder escuchar mejor? Y ella te va a decir, tienes que poner el diafragma un poquito más acá, un poquito más allá, trata de afinar el oído, entre otras cosas, ¿no? Eso, también debemos organizarnos con los grupos con antelación. Es decir, como dije, no hacer toda última hora. ¿A qué me refiero con organizarse con sus grupos? A que todos tengan preparado su material. El delegado del grupo tiene que saber que todos han hecho. Porque eso es lo que hace un delegado, pues, ¿no? Observar a su grupo y ayudarlos. Si bien todas las tareas son individuales para los laboratorios, o al menos así fue en nuestro caso, todos se deben ayudar entre todos. La profesora en la clase va a decir, por ejemplo, esta primera pregunta respóndeme tú, o esta pregunta respóndeme tú. Tú no vas a llegar a la clase con una pregunta para ti, no, la profesora va a escoger qué vas a exponer, qué vas a explicar. Entonces también debes saber todos los temas que se vayan a tocar. Tomar la iniciativa para que no hayan silencios incómodos, porque es incómodo tanto para ustedes como para la misma profesora que está con la cámara prendida, ¿no? Y ser participativos. Siempre participar, porque eso es lo que hace que la profesora, para que la profesora sepa que ustedes están aprendiendo. Siguiente. Y pues ya por último, les dejamos un consejo, una frase, mejor dicho, que la procrastinación es la ladrona del tiempo. Atrápala. Y creo que habían algunas preguntas. Sí, Yoli, si deseas, yo puedo contestar una pregunta del chat, que más o menos he entendido lo que he querido preguntar. Ok. Bien, a ver un momentito, déjame regresar. Ya, a ver, creo que esa es la duda de la compañera Milagros, creo. Ya, bien. En teoría, ¿no ven que son 5 notas? Ya, acá la teoría 1, 2, 3 sería la nota del ensayo, un examen y el otro examen. En la otra serían los foros, en la T4 y en T5 serían las participaciones. Ahí están las 5 notas. Y eso se divide entre 5 y solo una nota final de teoría. Ahora sí me deja entender o nos dejamos entender. Sí, no es que hayan 5 exámenes, solamente son 3. 3 exámenes por cada unidad. Y los 3 foros y la participación en clase. Ajá, claro, eso también está acá. Yali también lo explicó, pero tal vez la compañera no le había quedado claro. Sí, normal, nosotros estamos para absolver sus dudas. Más bien, si tienen alguna otra duda, pueden consultarlo. Sí, genial. Muchas gracias. Esta Milagrita sí ha entendido, gracias. Dice. Muchas gracias, Samantha, y muchas gracias, Alison. No sé si alguien tendrá una pregunta más, porque este curso es el más complejo, ¿no? Lleva 16 créditos en el primer semestre, entonces implica muchas más cosas. Si alguien tiene alguna pregunta. Yo creo que ya no hay más preguntas. Bueno, para ya ir acabando, como dato final para darles, básicamente ya esta información se los habrá comunicado seguro la delegada de Asuntos Académicos y su base, que por ejemplo las docentes a cargo de introducción al cuidado van a ser las mismas docentes que la base 19,
la doctora Santos Falcón, la de Fundamento de Enfermería, la doctora Cornejo Valdivia, y la docente de Enfermería y Promoción de la Salud, la doctora Arcay. Ellas van a ser las jefas de curso, básicamente, y los otros 2 cursos que faltan, ya se les iremos comunicando a medida que la información nos llegue, a través de los docentes, a través de sus delegados asuntos académicos. La introducción al cuidado lleva 16 créditos, si no me equivoco. Es la más pesada. El de... bueno, en total por la práctica y todo lo demás, pero... Bueno, la malla está como 16 créditos. Bueno, el adulto sí. Bueno, eso era básicamente lo que quería mencionarles. Los cursos van a ser bastante densos, bastante intensos, como ya los he mencionado todos sus compañeros de la base 19, pero mientras que haya una buena organización, considero que cada uno va a poder salir satisfactoriamente. No se asusten, pero sí trabajen bastante. Y ello, un momento, Jefferson le va a pasar por el chat el link básicamente de la biblioteca del centro, y esas serían las palabras finales, ¿no? Jefferson, ¿tienes algo más que decir para ya acabar? Sí, Joaquín, más que todo, que chicos, espero que esta inducción les haya servido de mucho, sé que sí. Y bueno, en sí no se estresen, no se asusten por todo lo que han podido escuchar. Este, este es un ciclo que ya es parte de la facultad, ya no se parece en nada a estudios generales, porque en sí estudios generales se suele asociar a que como que sigues en la academia prácticamente, y solamente haces mapas conceptuales, y ahora sí ya vas a llevar cursos ya que son netamente de la facultad, de tu escuela, pero no se asusten con ello en sí. Tómense de la calma, los van a llevar de manera virtual, lo cual no es tan complicado que llevarlo presencial en sí. Y revisen en sí los consejos que les han dado los delegados pasados, revisen el material que está en la biblioteca virtual. En la biblioteca está subida las clases de anatomía, fisiología, bioquímica, introducción. Todo está subido esas clases de la base 19 y de la base 18, todos los PPTs. También van a estar los PPTs que se han hecho ahorita. Y todo ello, nada más, no le tengan miedo a los cursos, y en este ciclo sí van a llevar como 5 cursos, si no me parece, aparte del curso lectivo, que también van a llevar. Y bueno, el lectivo en sí no es tan pesado, por eso ese no ha sido dictado ahorita. Que sí es pesado es el curso de introducción, como ya les han dicho, que son 3 exámenes con el ensayo, todo ello, pero van a ver que es el curso que es el que netamente van viendo los cuidados de enfermería, como es auscultar al paciente, tomarle la presión, todo ello, y le va a estar gustando en sí ello. Sí, los PPTs de la charla sí se les va a estar pasando. Luego les voy a estar pasando a su delegada general, les voy a estar pasando todo el link, todo ello. Y la grabación también para que todos los que no han entrado lo puedan escuchar, o si quieren escucharlo de nuevo también. Por el chat les voy a estar mandando el link de la biblioteca también de Centro de Estudiantes de Enfermería. Les acabo de enviar. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales también para que se puedan enterar de todos los eventos que hacemos. Y nada, chicos, eso sería todo en sí por mi parte. Espero que les haya servido mucho. Sí, muchas gracias a todos, y como decía Jefferson, muchas gracias a todos, y a seguir, ¿no? A darle. Cuídense. Jefferson.